Bueno, Bueno, bienvenidos a todos. Esta es una charla organizada por Bases para el Cambio Neuquino, BCN. Somos un grupo de gente que trabaja para Juntos por el Cambio, específicamente para el PRO, y más específicamente quien empuja todo esto es la diputada provincial Leticia Esteves. Leti, que ahora justo tenía un turno médico, pero va a venir más tarde. Así que bueno, nuestra idea con esta charla es dar conocimiento sobre cuestiones que por ahí de las cuales se habla mucho, pero poca gente entiende. Eh, Muchas veces hacemos charlas sobre políticas públicas. En esta ocasión vamos a hablar sobre criptomonedas, no solamente como muchos las conocíamos como un medio de inversión, sino también ahora que existe la posibilidad, y mucho se está hablando, de que ante el déficit fiscal y la caída en la recaudación, muchos gobiernos provinciales, municipales, están hablando de emitir su propia criptomoneda. Entonces, bueno, Alberto nos va a explicar a ver si esto realmente es posible, en qué consiste, si es seguro, con qué escenario nos podemos encontrar en el futuro. Así que bueno, la idea es que la charla, esta más o menos lo que preparó Alberto, sea una media hora, 45 minutos, bueno, lo que él requiera, y después ustedes pueden hacer preguntas en este chat, y vamos a tratar de que Alberto pueda evacuar todo tipo de dudas. Bueno, antes que nada agradecerle a Alberto Vega. Él es contador público, es analista de sistemas, él es miembro de ONG Bitcoin Argentina y es bueno, una persona que hace muchísimos años está en este rubro de la tecnología. Yo sigo aceptando gente que va entrando. Así que bueno, gracias Alberto por tu generosidad y tu tiempo. Gracias también a Marcelo Cano por el contacto, que siempre está ahí para ayudarnos, lo estaba viendo. Y bueno, te dejamos al experto y espero que disfruten la charla. bueno, muchísimas gracias por tenerme, digamos, acá en la charla. Eh, es un mundo interesante, es decir, lo que vivimos no está nada fácil, pero viéndolo desde lo que es esta parte de la industria en particular, vivimos momentos que son interesantes y que van a definir para mí varios cambios a nivel global, y que es muy importante que en nuestro país, que es un país, para mí, uno de los más avanzados también en esta tecnología, donde tenemos comunidades muy fuertes y la verdad que se ha hecho mucho trabajo en esto. Yo empecé en 2011 y en 2013 entré en lo que es BitPay. Durante 6 años fui el gerente regional para América Latina. BitPay es el mayor procesador de pagos del mundo de la parte de cripto. Está basado en Estados Unidos, en Atlanta. Y bueno, la experiencia que he tenido durante todos estos años y las necesidades que hay en la parte gubernamental, las veo como que llegó el momento, como que estamos en un momento súper interesante que hay que meterse con manos a la obra, digamos, para poder aprovechar estas oportunidades que nos da la tecnología. Bien, voy a comenzar con el primer slide, que es para darles un contexto de lo que es esta industria hoy en el mundo. La industria global de criptoactivos, blockchain, Bitcoin, etcétera, ha tenido inversiones desde hace varios años ya, pero en este momento la inversión de venture capital, es el capital de riesgo, en la industria ha sido de 7.4 billones de dólares, billones con la métrica inglesa, es decir, 7.400 millones, durante 2018 y 2019, totalizando 807 inversiones para el 2019 solamente. Y eso nos da un poco la característica de cuánto dinero está viniendo desde lo que son los venture capitals hacia esta industria en estos últimos años. Básicamente estamos viendo también un juego geopolítico, donde de un lado les puse lo que es Estados Unidos, San Francisco, y del otro lado les puse China, para que tengan una idea que esto no es de una parte del mundo, esto es en todo el mundo cómo se está dando este crecimiento de esta industria y de esta tecnología. Bien, en San Francisco podemos ver una evaluación de Coinbase que está en 8.000 millones de dólares, o Circle, que es otro exchange, por 3.000 millones de dólares, BitPay, la empresa
donde trabajé yo, procesamos 3 billones de dólares, es decir, 3.000 millones de dólares durante los últimos 3 años, y hoy por hoy ya está discutiendo mucho más fuerte lo que es un dólar digital, es decir, un dólar cripto, que viene de parte del Banco Central. Eso es en Estados Unidos. En China, por ejemplo, la evaluación de Bitmain, que es el mayor minero del mundo, es decir, minería Bitcoin, es hoy por hoy de unos 12 billones de dólares. Después tenemos un volumen de lo que es OKX, que es uno de los exchanges más importantes del mundo, que está alrededor de los 2 billones de dólares por día en trading, incluido derivativos, futuros, etcétera, que es lo que más ha subido en estos últimos tiempos. Y en China se ha lanzado lo que es el yuan digital. Se lanzó ya en estos días, está una prueba de concepto en la ciudad de Suzhou, en uno de los distritos, y ya se está pagando con estos tokens, con estos cripto yuanes, lo cual lo va a hacer muy interesante. Es decir, no quiere decir que China haya reemplazado su moneda por cripto, sino que está lanzando una prueba de concepto, primero pequeña, para empezar a probar esta tecnología, pero ya directamente desde tokens emitidos del Banco Central. Es decir, no es, no es una stablecoin, no es una cripto per se, sino que es se llaman Central Bank Digital Currency, pero que utilizan esta tecnología de blockchain. Para mí los proyectos relevantes para 2020 son, bueno, Fidelity, que es uno de los inversores más grandes, bueno, uno de los que no le gustó el acuerdo del gobierno, que maneja capital por 7.2 trillones de dólares, trillones de vuelta americanos, que creó su división cripto, es decir, para toda la parte de inversiones dentro de lo que son criptoactivos. Después, ICE, que es el que opera la bolsa de Nueva York, creó BACT, con el apoyo de Microsoft, Starbucks, Boston Consulting Group, PayU, Naspers, son todas gigantes, que también trabaja lo que son futuros y también una billetera de múltiples criptoactivos. Bueno, Facebook sigue trabajando en el proyecto Libra, por más de que tuvo, digamos, varios setbacks, varios problemas a nivel regulatorio, o más que regulatorio en realidad tiene que ver con un tema político. Sigue trabajando, cambió la propuesta como para adaptarse un poco más a este mapa político actual y creen que van a lanzar este año mismo. JP Morgan ya lanzó y sigue testeando lo que es una solución interna para pagos en el banco, la JP Morgan Coin, que es un producto de settlement interno en el banco. Después, el sábado, esto es muy fresco, el Blockchain Service Network de China, que quiere ser la internet de las blockchains, fue lanzada por el gobierno chino, China Mobile, China Telecom, China Unicom y China UnionPay, que son las más grandes de la parte de telecomunicaciones, y UnionPay desde la parte de pagos. Y bueno, también la semana pasada la noticia la dio en un informe el Banco Central de Holanda, que publicó en el informe que ellos quieren ser el primero en testear lo que sería una CBDC, Central Bank Digital Currency, en Europa. Esto es un poco el mapa que tenemos este año, lo que viene pasando, y como ven los números son gigantes. Y si contamos cómo era al principio, se magnifica aún más, porque solo en 5 años esto se explotó, hizo un crecimiento y una creación de valor, que eso es lo que yo quiero para la Argentina. Es decir, a nivel personal, para mí no puede ser que Argentina no esté aprovechando esto. Si bien sí lo está aprovechando a poco, pero no puede ser que no estemos haciendo más cosas aún. No puede ser que China, por ejemplo, ya haya sacado el yuan digital y nosotros todavía estemos pensando en algunas soluciones y no hay trabajo tan serio detrás. O sea, hay que trabajar mucho más. Bien, para Bitcoin mismo, que es el que generó todo esto, y es el que es el número 1 dentro de lo que es cripto, ¿quién acepta Bitcoin? Bueno, estas son algunas de las empresas que aceptan Bitcoin hoy: AT&T, Microsoft,
Procter & Gamble, G2A, todos lo usan en distintos casos de uso de pagos. Mercado Libre en Brasil. Bueno, tenemos una cantidad de empresas muy grandes que han empezado a utilizar Bitcoin, no solamente blockchain o lo que muchos proyectos que hablan de cosas muy futuras o futurísticas o que se va a utilizar en algún momento. Esta es la realidad. Esto es pagos reales que se hacen todos los días en todo el mundo. Y con respecto a este tema de pagos, o sea, transferencia de valor, una de las cosas más interesantes también que está sucediendo en estos últimos días con todo este tema del COVID es las stablecoins. Y las stablecoins son un token, que es, ahora después voy a explicarles un poco todas estas diferencias que vengo hablando de Bitcoin, stablecoins, monedas de bancos centrales, etcétera, a nivel técnico, pero mirándolo como industria en general, para que entendamos un poco el todo de lo que está pasando, durante las últimas semanas de marzo y abril se ha visto un crecimiento gigantesco. Es alrededor de unos 9 billones de dólares lo que se ha crecido la parte de stablecoins. Es decir, Jeremy Allaire, que es el CEO de Circle, que es una de los exchanges, una de las empresas Bitcoin más viejas que hay en el ecosistema y más interesantes, habla mucho sobre cómo le creció a ellos su stablecoin en particular y el uso que está teniendo sobre todo en las pymes. La stablecoin es un token que es un token, un dólar, y está garantizado detrás por una cuenta bancaria que tiene por cada token emitido $1 detrás. Eso en Estados Unidos, regulado por FinCEN en Estados Unidos, y asegurado por FDIC. Entonces, básicamente, estos tokens, que es este tipo de uso de esta infraestructura cripto, se está utilizando muchísimo para como medio de pago. Lo usan las pymes porque lógicamente es mucho más fácil usar este token para hacer un pago a otro país. Este crecimiento empezó el año pasado, sobre todo, de pagos que se hacían de China a Rusia en stablecoins. Y bueno, los montos, por ejemplo, la compañía de Circle vio crecer 700% el número de cuentas de negocios, y eso da un poco el panorama de en cuán poco tiempo esto explota y cómo se aprovecha, digamos, la circunstancia actual global. Bien, acá vemos un poco más en detalle esta parte del mercado global. Acá ven esos 9 billones que les estaba contando. Pueden ver también cómo fue creciendo las distintas stablecoins. Estas son las distintas que hay: Binance USD, Paxos, Tether, que es la más grande por lejos, la pueden ver en rojo. TrueUSD, USDC. Todas estas, como ven, han ido creciendo, han tenido, estamos hablando que esto es de enero del 2020, que ya estaba en prácticamente 6 billones de dólares, a hoy que estamos en prácticamente 9 billones de dólares. El crecimiento que se registró en varias es 60%, 22%, y bueno, son también números que son tremendos. Y esto nos da, bueno, ¿dónde está la regulación en todo esto? ¿Qué es lo que están pensando los países? Porque esto está revolucionando la industria financiera. Y los países, y sobre todo la parte gubernamental y regulatoria, está tratando de, primero, entender qué es. Fíjense lo que son los nombres. Este es un estudio de la Universidad de Cambridge que hizo un estudio sobre la parte regulatoria en particular y cómo los países estaban denominando a esta nueva tecnología. Y como ven al principio, en 2013, el 50% de los gobiernos decía Bitcoin. Y poco a poco, ya para 2014, dejaron de hablar de Bitcoin. Y empezaron a hablar de virtual currency, es decir, de monedas virtuales. Pero la realidad es que hoy el que más está creciendo para los reguladores, digamos, como forma de denominar esto, son criptoassets, es decir, activos cripto. Y estos criptoactivos
se da porque esta parte de tokens se puede dar para muchísimas cosas, y no es solamente Bitcoin o Litecoin o otras criptos, que fueron las iniciales, sino que ahora está empezando a utilizarse para muchísimas más cosas, inclusive, bueno, eh, esta parte, como les estoy diciendo, de lo que es monedas de bancos centrales. Bien, por el otro lado, los que les contaba un poco de China. China hoy lanzó lo que es la BCN, que sería como esta Internet de Blockchains, es una infraestructura que permite trabajar con distintas blockchains, y tanto blockchains públicas como blockchains privadas. Dentro de ellas están Ethereum, Hyperledger, EOS. Bueno, las compañías que están adentro de esto son gigantes. Alibaba, bueno, Amazon da servicios, Google da servicios, Microsoft a través de Azure da servicios, bueno, Baidu, bueno, Huawei, Tencent, WeBank. Es realmente algo muy, muy fuerte, que está lanzando en 100 ciudades en China ya desde ahora, y planea llegar a estar en 200 ciudades en China, es decir, tener nodos en 200 ciudades chinas para fin de año, y llegar para el año que viene a las 451 ciudades. El gobierno ha puesto toda esta parte de blockchain como algo principal, junto con inteligencia artificial y 5G. Así que vamos a ver un desarrollo muy rápido y muchísima inversión viniendo de China para este espacio. Va a ser muy interesante también cómo acopla de a poco lo que son las blockchain públicas, porque China lo que busca en realidad más tener es control por el tipo de gobierno, pero aún siendo, como muchos digan, uy, un gobierno terriblemente autoritario, comunista, etc., fíjense que es uno de los que más importancia le está dando a esta tecnología. Bien, y eso a lo que vamos es, ¿por qué se le da tanta importancia a esta tecnología? ¿Qué tiene esta tecnología que es tan interesante? Y básicamente tiene que ver con la era de Internet y la era digital de los negocios, tener más eficiencia, menores costos, porque cripto en sí significa tener transacciones nativas de Internet. Si vemos las empresas más grandes hoy digitales en el mundo, vemos que revolucionaron la forma en la que se hacen los negocios, es decir, pasamos de un Blockbuster a un Netflix, pasamos de un Barnes Noble o cualquier librería típica a un Amazon. Y todo eso ha revolucionado completamente. Yo cuando empecé con Internet, yo sentí exactamente lo mismo, que cripto iba a ser igual que Internet, y más fuerte todavía porque lo que está tocando es la parte transaccional. Entonces, al estar dando esta nueva infraestructura, que la infraestructura la podemos ver como un ejemplo muy claro en lo que pasó con las telecomunicaciones. Las telcos, las gigantes telcos, decían yo jamás voy a usar VoIP, que era la tecnología, el protocolo que salió, que usaba Skype, por ejemplo. Porque decía que no andaba, porque decía que era lenta, que todavía no funcionaba. ¿Qué terminó pasando? Al día de hoy, todas las telcos en el mundo usan VoIP como parte central, digamos, de sus operaciones, y es lo que les permite funcionar de una manera más eficiente y menos costosa. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Cambiar el foco de su negocio, cambiar el foco a otros productos, y les abrió increíblemente para las telcos de ese momento, que estaban que no, nos está matando el negocio, a facturar multiplicadas veces más de lo que estaban facturando antes. Obviamente con todos los servicios que tenemos hoy en Internet, las telcos se volvieron todavía más importantes cuando pensaron que en realidad iba a ser algo terrible para ellas y que no iban a sobrevivir o algo así. Pasó todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, la tecnología se adopta. La tecnología, cuando es más eficiente, cuando es útil, no tiene quien la pare, porque es necesaria. Y a eso vamos a el elefante en el cuarto. Para mí, cada vez que me preguntan por qué cripto, por qué blockchain, y es un elefante que está ahí, está clarísimo. Si uno se pone a verlo nada más un poquito, ya lo ve. Y eso fue Bitcoin ya desde su creación hace una década, y cada vez está teniendo mayor impacto. Y yo creo que el impacto recién lo estamos empezando a ver, y está siendo muy pequeño lo que va a ser, ¿cierto? Yo creo que no lo vamos a ver, va a ser como lo que les estoy diciendo de VoIP.
Ustedes no saben si están hablando por WhatsApp, qué protocolo están usando, pero están usando eso. Si ustedes saben nada más que usan el layer más alto, y lo que entienden es que se conectan a través de tal y tal manera. Pero esto es lo que es tecnología, y esto es lo que es Bitcoin en sí. Bien, como les decía, 2015, fíjense, 5 años atrás, cuando empezaba a hacer esta presentación que hacía ya desde esta época, y hablábamos sobre quiénes eran los grandes que estaban entrando al juego, veíamos a un Tyler Winklevoss, que no sé si lo vieron en la película de Facebook, que fue uno de los gemelos, que decía: ponemos nuestra fe en las bases matemáticas que están libres de las políticas y el error humano, es decir, son más eficientes. David Marcus, que es el ex CEO de PayPal, hoy es el CEO de Libra. En esa época, en 2015, decía: realmente me gusta Bitcoin, yo tengo Bitcoins, es una reserva de valor, una base de datos distribuida, es un gran lugar donde tener activos. Y por último, Paul Buttigieg, que fue el creador de Gmail, decía: Bitcoin puede ser el TCP/IP del dinero, es decir, el protocolo donde se maneja el valor. Y para poder explicarles esto, y para poder empezar desde dónde va, así de vuelta en un marco general, esto que les estaba explicando de infraestructura, como les expliqué que son las telcos, pasa al tema financiero. Entonces, cripto es igual a transacciones nativas de Internet. Y también nos deja dos infraestructuras, entonces nos deja dos cuadrados: una infraestructura tradicional, donde hay muchos intermediarios, sistemas programados en lenguajes obsoletos, diseños de base de datos que ya son de los 60, 50, los años 50, es increíble, se usa COBOL todavía dentro de los bancos, bancos centrales también, y son muy costosos de mantener. Y del otro lado tenemos la infraestructura cripto, que es peer-to-peer, que es un modelo de costos de Internet, como les explicaba, es decir, de un Blockbuster a un Netflix, esto es básicamente lo mismo, es traer esa infraestructura y esa base de costos a la parte financiera. Y es interesante que haya sido la parte financiera una de las últimas en las que se empieza a adecuar a Internet realmente. No sé si saben, hoy por hoy cuando ustedes pagan por Internet, en realidad lo están haciendo a través de la infraestructura tradicional, no de Internet. Es decir, eso está descolgado. Se pasa de un lado al otro la información de una manera muy ineficiente. En cambio, cripto es directamente nativo de Internet, con lo cual lo hace muchísimo más eficiente, menos costo, más transparente, mayor resiliencia, es decir, es mucho más, menos factible a fallas estructurales, y obviamente es mucho más seguro porque se empiezan a hacer redes cada vez más grandes y la tecnología en la que está basada es muy, muy fuerte. Hoy por hoy todavía tenemos un problema, y esto es muy importante citar, porque en realidad la mayoría de los gateways y exchanges lo que hacen es ser eso, un gateway, es decir, una pasarela entre una infraestructura y la otra, es decir, entre un mundo y el otro. Y ahí, en vez de tener todo dentro de la infraestructura de cripto, estamos teniendo que saltar de vuelta en la infraestructura tradicional, entonces empieza a ser más costoso. Y eso, hasta que no esté todo corriendo dentro de cripto, no vamos a ver realmente los beneficios de cripto, tanto como sistema de pagos, como transferencia de valor y muchísimas otras cosas de verificación que hoy por hoy no se está pudiendo utilizar del todo porque seguimos saltando a la infraestructura vieja y eso lo hace más costoso. Y acá un poquito de historia, esto que les contaba de cómo era hace muchos años atrás. Fíjense, en 2014 eran 349 millones de dólares lo que se invirtió de Venture Capital en Bitcoin. Para Internet se habían invertido en 1995 250 millones. Con lo cual, hoy están en 7.2 billones de dólares, se dan cuenta de cuán explosiva es la inversión que está habiendo en generar esta infraestructura. Cuando estamos hablando de dinero que entra de Venture Capital, no estamos hablando de dinero puesto en Bitcoin o en alguna cripto.
estamos hablando del dinero puesto en las empresas que hacen la infraestructura de la red y de los sistemas de pago y de todo lo que está pasando hoy dentro de cripto. Es decir, es inversión en infraestructura, esa sería la mejor definición. Bien, era muy bajo lo que se estaba invirtiendo en 2014, ahí lo vemos, saltó un poco en 2015, imagínense lo que es hoy. Pero ya para esa altura, por ejemplo, los bancos, y de hecho el Managing Director del MAS, es decir, del Banco Central de Singapur, decía que nadie puede dejar afuera que los bancos centrales pongan sus propias monedas digitales, que es lo que está pasando hoy, lo que hizo China 5 años después de esto que estaba diciendo el de Singapur. Y para eso también, el gobernador y el chairman del G20, que era del Banco de Inglaterra, de esa época, Mark Carney, decía que las economías son complejas, dinámicas y constantemente evolucionan. Es decir, abría la puerta a todas estas nuevas infraestructuras. Bueno, Citibank, Ken Moore decía que ellos estaban haciendo esta Citicoin, que hoy ya es una realidad, tardaron 5 años nada más. Bueno, UBS, Barclays, todos estaban teniendo proyectos. En esa época empezamos a tener una cantidad de personalidades y de gente con muchísima experiencia. Bueno, Lee Hock es el que creó Visa, para que tengan una idea, y hoy es un asesor de Sapo. Arthur Levitt, que fue el anterior chairman de la SEC, es decir, de la Comisión de lo que sea la bolsa, acá en Argentina. Arthur Levitt estuvo 13 años, fue el que más tiempo estuvo como chairman, y es uno de los asesores que nosotros teníamos en BitPay. Michelle Burns, de Goldman Sachs, en Circle, Lawrence Summers en el DSG, bueno, Eugene Sperling, son todos presidentes, directores de las distintas entidades más importantes en Estados Unidos, empezaron a entrar en esta industria, como les estoy diciendo, entre 2014 y 2015. Lo mismo con Sheila Bair, del FDIC, dentro de Nitbit, otro de los grandes exchanges del mundo. Bueno, Donahue, en Ripple, en Niederbauer, en la Asociación de Monedas Digitales, y varios más. Y aún políticos, como Rand Paul, en las elecciones de 2016, aceptó Bitcoin a través de BitPay, con lo cual podía aceptar para las campañas políticas ya desde el 2016 lo que eran las donaciones en Bitcoin. Todos estos otros representantes, diputados y senadores también estaban aceptando. Esto estamos hablando de 2016, así que imagínense cuánto lleva ya todo esto, y acá nos está pareciendo todavía una novedad. Lo mismo, bueno, el Chancellor Osborne de esa época del Banco de Inglaterra decía que había que usar esta tecnología, de hecho fue uno de los primeros en usar un cajero un ATM de Bitcoin. Bien, y les estaba haciendo como esta parte de la historia para atrás, de cómo se fue dando todo este tema de la industria y cuándo empezó a explotar. Y fue justo para el año siguiente, para 2016, cuando fue el halving, que vamos a tener ahora también. Y mezclado con las noticias que empezaban a pasar en el mundo, por ejemplo, que India anulaba los billetes de 1000 rupias y 500, y en ese instante, cuando India, el Banco Central de India hizo eso, se disparó lo que es la búsqueda de comprar Bitcoin en India. Así que se imaginan un poco cómo lo ve Bitcoin la gente, es como una salvación hacia las extralimitaciones que ellos consideran sobre sus posibilidades de comprar algo. Y acá en Argentina lo conocemos porque siempre tuvimos control de capitales, no siempre, generalmente caemos en eso, y estas herramientas siempre son más tecnológicas o menos tecnológicas, siempre existen. Sí, acá siempre se usó el contado con liqui y demás, Bitcoin es una herramienta más para todo esto. Y realmente explotó en 2017, y explotó tanto que de ser algo extraño y que nadie lo entendía, pasó a ser parte del Wall Street Journal. Es decir, junto con todos los otros activos financieros, Bitcoin pasaba a ser uno más de esos activos financieros ya en 2017, que todos los inversores empezaban a poder ver y seguir.
Y el boom total fue cuando superó al oro. Cuando el precio de Bitcoin de valer cero, de empezar en cero, superó al oro en 2017. Y hoy está 7 veces por encima de ese precio, casi 8. Así que eso nos da un poco la sensación de cómo en tan pocos años pasó de ser una tecnología así novedosa, algo que no se entendía, a ser algo súper importante dentro de lo que es el mundo de las inversiones. Bueno, el precio de esto fue como fue subiendo hasta 2017. Esto es hoy, cómo hizo la subida, que explotó en 2018, bajó y ahora volvió a subir. Y estamos esperando, digamos, qué es lo que va a suceder con la tecnología. Pero bueno, yo esta parte del precio ahora se las voy a explicar un poco más, después de explicarle bien más una partecita técnica chica que vamos a entrar, pero yo siempre lo veo a largo plazo. ¿Cierto? Bitcoin es demasiado volátil como para hacer alguna predicción de precio a corto plazo. Bien, y básicamente para que se entienda, sobre todo para los abogados, contadores y demás, que siempre les va a hacer mucho ruido de esto. Comparar Bitcoin con una moneda tradicional es como querer comparar una máquina de escribir con una computadora. No se puede, porque sus orígenes son distintos, desde todo punto de vista. Bitcoin nace como un sistema de recompensa, y esa es la gran diferencia con lo que es una moneda tradicional. No tienen nada que ver, un sistema de recompensa con una moneda, nada que ver, pero bueno, sí tiene usos similares, y ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es un protocolo, ¿sí? Una forma de comunicación, como de un lado al otro nos decimos y estamos hablando en el mismo lenguaje, en el mismo idioma, una red donde hay distintos participantes y cada participante tiene la posibilidad de ser dueño de esa red, es decir, poner un nodo, poner una computadora que sigue todas las verificaciones que hace la red. En toda la historia de la humanidad nunca tuvimos esa posibilidad, siempre tuvimos que confiar en un tercero, sea un gobierno, sea un banco, siempre alguien más nos decía si eso era válido o no. Esta es la primera vez que hay un sistema en el cual nosotros podemos participar y ser parte de la verificación. Es decir, no se la estamos delegando a alguien más. Nosotros podemos verificar lo que está pasando. Y es un token. Y vieron que yo les decía que nosotros podemos verificar lo que está pasando en la red. Bueno, estamos poniendo una computadora, y esa computadora sale dinero, ¿cierto? Y no solo eso sale dinero la electricidad que uso para poder verificarlo. Y también sale dinero de la Internet. Entonces ahí ya tenemos un costo de base. ¿Y por qué yo voy a poner mi computadora al servicio de la red más allá de que me es útil verificar mis transacciones? Tiene que haber algo por lo cual yo haga eso. Y para eso se emitieron estos tokens. Y el token se llamó Bitcoin. Y ese Bitcoin es lo que le paga la red a la persona que pone su poder de cómputos, su electricidad, es decir, su costo. Y lo que le devuelve la red es este token. ¿Y este token qué vale? Y bueno, en principio no vale nada, pero para mí sí vale, porque si yo conseguí ese token y puse electricidad, puse mi computadora y todo eso, tiene un costo de origen importante para mí. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene ese token? Y sin este token no puedo usar la red. Sin Bitcoin no puedo transaccionar en la red Bitcoin. Entonces, para poder yo transaccionar en la red Bitcoin, tengo que haber hecho algún esfuerzo. Si alguien más hizo el esfuerzo por mí y hizo esta minería y le dieron esta recompensa que es este token, yo se lo voy a tener que comprar a esa otra persona para poder transaccionar en esa red. Y ahí está el valor inherente de Bitcoin. Mientras más se utilice esta red, más va a valer, porque es útil. Entonces, ese tema de la utilidad de estos tokens se da básicamente por esta otra función, que se usa como dinero sobre IP. Y ahí cerramos todo el círculo. Esto es por lo que realmente es valioso Bitcoin, ¿sí? Es porque en realidad es una infraestructura, es una red, es un token, que es una forma de yo poder transaccionar. Y ese token es ultra seguro porque usa criptografía, y además de eso yo lo puedo verificar, que no hay ninguna otra red en el mundo en la cual yo pueda ir y verificarla. Yo no puedo ir al banco en el cual tengo cuenta y decirles, quiero ver el servidor y quiero saber cuánto tengo en mi cuenta y auditarlo.
No, no me dejan. Solo puedo acceder a lo que ellos me dejan. En esto no, en esto es público. Todos tenemos acceso. Y tanto yo como el presidente o el presidente de Estados Unidos, el de Japón, el de donde sea, tiene el mismo derecho que yo. Bien, y esto es el valor que tiene. Dinero sobre IP, un protocolo para Internet y mucho más. Es decir, antes teníamos TCP/IP, FTP, todo lo que se usa y que nosotros ni lo vemos. Es decir, cuando alguien usa Internet no se está pensando si está usando TCP, si está usando HTTP, si está usando el DNS. Y la realidad es que en un futuro lo mismo va a pasar con estos tokens y estos protocolos como es Bitcoin. Nadie se va a estar preguntando, uy, ¿cómo funciona Bitcoin? Porque nadie se pregunta hoy cómo funciona FTP, ¿cierto? Sí es importante que sea seguro, sí es importante que haya mucho caudal técnico haciendo que esto funcione, pero no es necesario para la persona de a pie que sepa exactamente cómo funciona, ¿cierto? Lo que sí necesita es usarlo porque es más barato, es más seguro y realmente le da una libertad que es increíble. Y ha hecho un cambio en el mundo, como vimos en los números antes, tremendo, y va a seguir haciéndolo, y yo creo que estamos recién empezando, esto está en pañales. Bien, en esta parte técnica lo que tenemos es los tipos de redes. Siempre estuvimos acostumbrados a redes centralizadas, donde vamos a un punto central y ese punto central es que hace todo, ¿cierto? Tiene el control absoluto de todo. Eso funciona, pero hasta un punto, porque también es un punto de ataque. Si alguien quiere hackear por ejemplo, un banco, tiene un solo punto y un vector donde necesita hacerlo. Entonces puede poner todo hacia eso. Bitcoin nació distribuido directamente, no solo descentralizado, sino totalmente distribuido. No hay un solo punto donde poder atacar. Es decir, para bajar la red, que es muy fácil hacerlo en centralizado, atacamos al central y ya está, en el distribuido no lo podemos, no lo podemos acabar. No hay forma de romperlo. Y bien, y acá vamos a el concepto técnico que todo el mundo se pregunta. Bueno, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo funciona? Principalmente funciona con esto que yo les explicaba. La red esta, y la red es que cada computadora o cada servidor que está trabajando con la red Bitcoin tiene un ledger, es decir, un libro contable, donde se anotan las transacciones. Y es replicado en toda la red. Es decir, no hay una sola copia, sino que toda la red replica lo que es el libro contable. Y este libro tiene transacciones simples. De A a B se le enviaron tantos bitcoins. Y esas son las transacciones que se hacen. Y ¿cómo está escrito? Está escrito como un libro contable igual, ¿cierto? Tiene una hoja y en esa hoja tiene un espacio. Y ese espacio, cuando se termina, hay que pasar a la próxima hoja. Bueno, eso es pasar al próximo bloque. Como en un libro contable donde lo podemos rubricar, acá el bloque queda totalmente rubricado. No hay forma de volver a abrirlo. Con lo cual, al pasar al próximo bloque y esto distribuirse en todas las computadoras del mundo, se hace ultra seguro, ¿cierto? Ya no hay todos esos problemas que había antes de, bueno, entonces Pedrito tenía la clave de administrador y fue y pudo modificar la base de datos y al final nos borró tan... Bueno, en Bitcoin eso nunca puede pasar, ¿sí? No hay nadie que tenga la clave de administrador. No hay forma, y todo está en estos bloques y todos tenemos lo que es esta base de datos, con lo cual todos podemos verificarla. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos podemos verificarlas, que mientras más gente está poniendo poder de cómputos al servicio de la red, se hace más segura. Porque para poder romperla necesitaría tener un poder de cómputo gigantesco. Porque mientras más grande se hace, más difícil me es llegar al consenso necesario, es decir, poder modificar esa base. Y esta es la parte de la creación de la recompensa, el reward. El reward es la recompensa, ¿y qué es la recompensa? Es Bitcoin, es ese token que nos da la red por poner nuestro poder de cómputos al servicio de ella. Y esta reward que se nos da tiene una forma que, como ven la curva, se va haciendo deflacionaria, es decir, cada vez se emiten menos recompensas.
con lo cual se hace un bien cada vez más escaso. Y si el bien escaso se hace cada vez más útil y más gente lo necesita, y hay una oferta que es descendente, si hay más demanda, lo que sucede es que el precio explota. Y eso es lo que vemos típicamente en este gráfico. Cada vez que la demanda sube exponencialmente, la oferta no llega a cubrirla, porque Bitcoin cada vez se hacen menos. Con lo cual, Bitcoin es sistemáticamente una burbuja, porque todo el tiempo que una demanda se haga exponencial, la oferta no puede cubrirla ni es modificable. Es la primera vez que tenemos un bien que su oferta es fija y además decreciente, con lo cual, cuando la demanda explota, el precio también explota y crea una burbuja per se. Y acá lo vemos. Eso no quiere decir que después de la burbuja ese bien no vale nada, o ese bien no sirve. No, todo lo contrario. Lo que pasa es que esto es de mercado puro, ¿cierto? Demanda y oferta pura, donde la oferta no es modificable, donde no es manipulable. Entonces, acá tenemos un ecosistema donde la oferta y la demanda son realmente puras. Bien, y ahora vamos a pasar un poco a por qué la parte gubernamental, bancos y demás necesitan usar esta tecnología, o por qué nosotros en realidad necesitamos usar esta tecnología y tener instituciones que nos provean de tecnología que sea lógica. Fíjense lo que es enviar dinero afuera. No sé si conocen el sistema que se llama SWIFT, es la Sociedad Interbancaria de Telecomunicaciones Financieras, y ahí van a ver el grafiquito de cómo yo envío dinero a Italia. Primero paso por mi banco, después paso por todos los bancos corresponsales, después paso por el central de acá, después voy al central de Italia, después paso por los bancos corresponsales de Italia, y recién después llega al otro banco, y después de eso recién ahí llega a la persona a la otra cuenta bancaria. ¿Cuántos errores creen que puede haber dentro de ese caminito que tenemos ahí? Bueno, yo les voy a contar una encuesta que hizo Swift. La hizo Swift, no la hizo alguien más, no la hizo un tercero. ¿Sí? Y decía que qué problemas habían tenido con el sistema los clientes. Y los clientes dijeron, habían tenido problemas de visibilidad, certeza, costos y consistencias. Entre el 40 y el 50% de los encuestados tuvieron problemas con el tracking de pagos, inconsistencia en los procesos y regulaciones, costos impredecibles, inconsistencia en el monto enviado y el monto recibido, falta de información sobre el pago enviado y el pago recibido, y conocer cuándo los pagos eran acreditados. ¿A ustedes les parece que todavía podemos estar en el 2020 con estos problemas? Que entre el 40 y el 50% de las personas hayan experimentado estos problemas, es inconcebible para mí. Pero así seguimos. ¿Y qué trae el modelo Vintage a todo esto? Bueno, el modelo Vintage agrega un jugador más. Los jugadores, como están planteados ahora, siguen usando la infraestructura tradicional. ¿Se acuerdan de esa infraestructura que les había explicado? Bueno, la infraestructura sigue siendo de los bancos. Ustedes hoy cuando usan Mercado Pago, o cuando usan Ualá, siguen usando la infraestructura del banco. No usan la infraestructura pura de Ualá o de Mercado Pago. ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos ingresando a un jugador más, que está bien, se está comiendo él las ineficiencias y él es el que es el responsable frente al usuario. Pero sigue usando lo mismo. Entonces, ¿cuánto me va a mejorar el servicio? ¿Cuánto es lo que realmente me va a hacer más eficiente? En algunas cosas sí, cuando no usan la infraestructura bancaria, pero están atados, y están atados por todos lados a esa infraestructura, y hoy cada vez más. Y así es como surgió este modelo, y este modelo de blockchain y criptoactivos es tan importante, porque estamos cambiando esa infraestructura, y estamos sacando esas ineficiencias. Entonces, yo hoy envío Bitcoin, paso por la red blockchain, que es nativa de Internet, lo puedo mandar a cualquier parte del mundo, y la otra persona recibe Bitcoin en segundos. Y si quiero, también puedo usar algún gateway, algún exchange o algún procesador de pagos, y él es quien me lo manda al banco local.
y me ahorro todo ese otro problema que tenía dentro del envío internacional. Bien, entonces, ¿por qué van a usar esta tecnología? Y porque hay menor costo, porque hay menor riesgo de fraude, porque no hay desconocimiento de pago, es una tecnología push, no es pull. Puedo pagar a cualquier parte del mundo, y tiene privacidad. Es decir, la información del consumidor no se guarda como si se guarda con las tarjetas de crédito. ¿Y cuál es el crecimiento que ha tenido? Acá tiene una idea. En 2013 era muy poca la gente que estaba haciendo pagos mensualmente. Y fíjense 2017. Y ahora, escucharon lo que les dije de 9 billones de dólares solo en stablecoins. ¿Sí? Esto decía Dell en 2014. Si sos un retailer, no hay razón alguna para no aceptar Bitcoin. Esto decían empresas como Microsoft, el uso de criptomonedas como Bitcoin, aunque no sea masivo aún, está creciendo y superando día a día lo que es el mercado. Con lo cual nuestros productos y servicios pueden ser pagados con Bitcoin y estar al frente de esta tendencia. Lo mismo pasa con NSR, que hizo un producto específico para Bitcoin también. Empresas que se han beneficiado mucho, empresas de viajes como Destinia, en 2014 empezó aceptando Bitcoin, en 2015 empezó a ser la primera que permitía que 800 aerolíneas low cost pudieran pagar con Bitcoin. Entonces, al usar este medio de pago se les hizo mucho más interesante y pudieron dar un montón de descuentos. Y ni hablar de las tarjetas de regalo como fue Gift. Acá está el caso de uso que vio él en 2014, Vinnie Linham, es un gran emprendedor. Hoy lanzó, hace varios años vendió Gift, se la vendió a Ferdata, y Ferdata es uno de los más grandes procesadores de pago del mundo. Y una visión genial. Hoy está en un proyecto que se llama Civic, que tiene que ver con identidad digital. Y bueno, decía que con las tarjetas siempre tenía una tonelada de fraude, y de pronto vio que esta tecnología le permitía que no hubiese fraude, que Bitcoin no tenía fraude. Y eso le permitió montar todo un negocio que después pudo vender a First Data en 2 años. Así que imagínense, y por muchísimos millones de dólares, así que imagínense cuán importante había sido esta tecnología para este emprendedor y este tipo de uso. Y bien, como ven, todos estos pagos y demás que se empezaron a dar con Bitcoin y con stablecoins y demás, llegan tarde ¿quiénes? Como siempre, el gobierno. Los bancos centrales empezaron a decir, bueno, no podemos estar fuera de esto, porque si nos quedamos fuera de esto, viene un Facebook con un Libra y nos come crudos. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a tener que movernos. Por fin vamos a tener que hacer algo, porque la verdad que si no, no hay forma. Nos van a comer. ¿Y qué hicieron? Empezaron a ver cómo pueden implementar un token que fuera un reemplazo del efectivo. Y empezaron a hacer, en este cuadro van a ver muy bien como las distintas aristas, los emitidos por lo que es el Banco Central, los tokens emitidos con reserva de valor, que sería los stablecoins y demás, el mundo digital que opera sobre las transacciones tradicionales, y qué es accesible públicamente y qué no. Entonces, acá tenemos un poco la idea de en dónde estamos. Y los bancos centrales empezaron a buscar algo que fuera emitido por Banco Central, tuviera accesible para todo el mundo, fuera digital y también fuera un token. Porque también los bancos centrales se han planteado no hacer un token. ¿Y qué hacemos? Hacemos cuentas. Y hacemos unas cuentas, y en esas cuentas la gente maneja la cuenta y lo puede hacer todo desde ahí. Pero ¿qué pasa? Eso no es un paralelo al efectivo. Una cuenta bancaria, por más de que sea en el Banco Central, no es un paralelo al efectivo. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué es importante tener un token del Banco Central? Fíjense solo este dato.
Ustedes hoy, si tienen dinero y está depositado en un banco, ese dinero no es un billete, no tiene el respaldo del Banco Central. Ese peso que ustedes dejaron o ese dólar que ustedes dejaron en el banco comercial, en realidad se los debe el banco comercial, no se los debe el Banco Central. Entonces estamos agregando un jugador de riesgo, que sería diferente si el Banco Central es el que emite directamente el token, porque yo podría manejar desde mi billetera sin ese intermediario. Y nosotros los argentinos sabemos muy bien sobre eso. Porque ¿qué le pasó a todos los que dejaron su dinero en el banco en el 2001? ¿Cómo pasó eso? No fue el Banco Central el que se hizo cargo. Quedaron un montón tirados y contra los bancos comerciales. Y eso no es solo en Argentina, eso es en todo el mundo. Lo que pasa es que con todos estos riesgos sistémicos que se están viniendo, todos se están preguntando cómo van a hacer. Porque esto empieza a pasar en todo el mundo. Y con esta crisis que estamos viviendo se hace mucho más palpable. Entonces ahí es donde están saliendo los bancos centrales, es decir, bueno, podríamos emitir los tokens. Imagínense si un banco central, en vez de estar dando el dinero, como pasa en Estados Unidos o en otras partes del mundo, que se emite, y están con la maquinita full, emiten, para la ayuda. Pero esa ayuda pasa a través primero de un banco comercial. Y recién después de varias semanas la gente llega a tener el dinero accesible para poder usarlo. Y eso es tremendo. Cuando si el Banco Central emitiera y emitiera el token directamente, la gente tendría acceso directamente a su dinero. Y no estaríamos teniendo todas estas ineficiencias, todos estos problemas, porque siempre es meter más jugadores en el medio para hacer la cosa más ineficiente. Entonces, todo esto es lo que está cambiando. China lo está cambiando, es el primero que lo está tratando de cambiar, y es el primero que está sacando un proyecto así y que salió a que sea real. Entonces, vamos a ver qué es lo que termina pasando con el resto del mundo. Después hay todo un tema también técnico que se podría discutir, de que no son, en realidad no es un token porque no está emitido, no está público, es decir, no está en una blockchain pública. Bueno, son muchas cosas que yo creo que se van a ir viendo también en el futuro, pero es interesante que los bancos ya, de decir no, porque siempre venían diciendo que esto no lo iban a hacer, hoy no tuvieron otra que empezar a hacer. Y bien, a esto llega a un poco más de lo que estábamos hablando sobre lo que son criptoactivos. Entonces ya vimos Bitcoin, vimos stablecoins, vimos lo que son monedas de bancos centrales, y también existen lo que son puntos, recompensas y demás, que también se pueden emitir en tokens. Y hoy por hoy, empresas como BAT, que es la mayor, está realizada por la Bolsa de Nueva York, por el operador de la Bolsa de Nueva York, el ICE, y tiene el apoyo de Microsoft, Starbucks, Boston Consulting Group, Naspers, etc., está tratando de agarrar este mercado. Está haciendo una billetera que lo que permite es manejar todo lo que son rewards, los puntos, los beneficios que le dan las aerolíneas, hoteles y demás, y que ustedes lo puedan cambiar a efectivo. Entonces, si se quieren tomar un café en Starbucks, pueden usar sus puntos de hoteles que no usaron o de aerolíneas y comprarse un café. Eso es lo que está pasando hoy. Los tokens y estas blockchains lo que permiten es empezar a ver todo como un token y empezar a tradearlo y empezar a realmente poder manejarlo de una manera muy dinámica y muy interesante. Bueno, de ahí podemos saltar un poco a lo que es regulación, que está todo también muy interesante, pero creo que es un tema tan amplio que lo podemos dejar para otra charla, pero se las hago por arriba. Estados Unidos aplica las regulaciones que ya tiene. O sea, las empresas están reguladas por el FinCEN, por la SEC, por el CFTC. Tiene unas guidelines para todo esto y está aplicando cosas que han trabajado con el FATF, que sería la GAFI, y se empiezan a aplicar varias cosas más, pero todavía no hay una regulación totalmente específica, salvo en Nueva York, donde se sacó la que es la BitLicense, que es una licencia que tienen que tener los operadores de cripto para poder dar servicio en Nueva York. La Unión Europea fue un poco más allá, sacó una directiva de AML,
es decir, contra el lavado de dinero. Y si bien los países miembros no tienen la obligación de implementarla, sí están mal vistos o sí no tienen algunos beneficios si no la implementan. Ya son varios países los que la implementaron: Holanda, Alemania mismo también sacó una regulación directa de BaFin, del Banco Central, con un modelo de licencias. Es súper interesante cómo lo están trabajando, y realmente es algo que los hace ser uno de los primeros países que tiene una regulación más específica. Y de hecho, bueno, muchas empresas cripto hoy están sacando la licencia, y si todavía pueden trabajar, no hay problema, tienen que llenar todos los requisitos para fin de año. Suiza también salió más o menos con la misma regulación que tenía, el acto de AML, Banking Act, bueno, todo lo básico que tiene que ser cualquier otro instrumento financiero, y eso es algo muy importante, porque estamos tratando a todo lo que es el mundo cripto como un instrumento financiero, no como algo diferente. Es decir, no como una divisa, básicamente. Este es un estudio también muy interesante del MIT con IBM sobre AML en Bitcoin. Lo que tienen todas estas tecnologías, todas las blockchain públicas, es que son abiertas, con lo cual todos los datos que se transaccionan ahí son accesibles por cualquiera. En este caso, lo utilizó IBM y el MIT para hacer un estudio y sacar con distintas herramientas de AML todas las transacciones que fueran sospechosas, todas las transacciones que pudieran ser ilegales, y con esto se las puede rastrear. Entonces, es la primera vez que también tenemos un sistema que es tan dinámico y que podemos rastrear siempre hasta cierto lugar, pero que utilizado con las herramientas correctas, ayuda mucho al Estado a poder hacer bien la parte legal y tener pruebas y todo el resto de trabajo que hoy no se hace porque no tienen las herramientas o no contratan las herramientas que hacen algunas empresas, y eso hace que bueno, sea un poco lento el tema este de IML y KYC, ¿cierto? De la parte de antilavado de dinero en lo que es el país. Bien, básicamente todo esto es cómo se aplica en el mundo hoy estos tokens. Y estos tokens hoy, como lo ven, pueden ser de cualquier estilo, ¿sí? Pueden ser con una garantía de atrás, hay stablecoins que están con garantías de oro, otros que, bueno, como los que les estuve mostrando, que son con dólar, otros con euro, libra. Facebook quería sacar uno que era una canasta, ahora lo volvió a cambiar y pasó a ser que sea simplemente una de cada moneda. Y eso es lo que podemos hacer también acá en Argentina, empezar a hacer que tanto los municipios y las provincias puedan empezar a utilizar lo que son los activos gubernamentales como tokens, y empezar a distribuir y hacer mucho más eficiente un montón de procesos que hay dentro del gobierno. Eso nos permite un montón de cosas para preparar herramientas que nos ayuden. No necesariamente esta discusión de lo que son los criptopatagones. O sea, yo la verdad que al criptopatagón no lo veo por varias cuestiones. Primero, una legal, pero también hay otras cuestiones de que si no funcionó antes, ¿por qué va a funcionar ahora? Entonces, hay que usar mucho más la cabeza, hay que realmente usar estas herramientas que nos está dando esta tecnología, pero de una manera responsable y también dinámica, que es lo que no estamos teniendo hoy, y es muy necesario en este país que empecemos a trabajar con estas herramientas. Bueno, muchísimas gracias, y cualquier pregunta que tengan. Bueno, Alberto, muchas gracias. La verdad que muy, muy interesante, nos deja a todos con un montón de preguntas. Seguramente les pido que empiecen a escribir sus preguntas. Ahí Marina pregunta, dice, ¿a nivel local el Banco Central emitió algún tipo de regulación al respecto? Es decir, ¿qué tan lejos estamos de tener un Bitpeso? Hoy por hoy estamos muy lejos. Pero lo único que está usando hoy, el último proyecto que se está hablando es
sobre cómo aplicarlo dentro del Banco Central para hacer más transparente algunos procesos, pero no se está hablando en ningún momento de hacer una prueba sobre una digital currency del Banco Central. La verdad que estamos bastante lejos, no hay un trabajo en eso, y tampoco hay un trabajo real dentro de otros tipos de pasivos y posibilidades que da cripto como token. Bien, acá Juan pregunta, dice, si las CBDC reemplazan al efectivo y continúan creciendo las tasas negativas en el mundo, ¿puede cambiar el sistema de financiación de los Estados Unidos? Sí, igual no va a pasar de un día para el otro, y las tasas negativas las vamos a tener durante un buen rato, entonces no es que de hoy para mañana va a desaparecer el efectivo, va a ser reemplazado por tokens de este tipo. Y en Estados Unidos encima son los que más lo ven desde una parte de cuentas bancarias en vez de tokens. Hay una discusión todavía, y yo creo que Estados Unidos, por el sistema que tiene implementado, va a tardar mucho más de lo que va a tardar China. Con lo cual, si lo hace, lo va a hacer apresurado, y no quieren supuestamente hacerlo apresurado, así que es todo un supuesto sobre supuesto sobre supuesto, pero muy buena pregunta. Bien, acá hay varias preguntas, Alberto. A ver, voy a tratar de juntarte dos. Uno dice, Fabián, ¿se pueden emitir criptos para un clúster determinado? Por ejemplo, vaca muerta, bodegas. Y después María Eugenia pregunta cómo se pueden aplicar desde los municipios. Son dos preguntas distintas, pero traté de Sí, ahorrarte. sí, son distintas pero similares. Desde el punto de vista de inversiones, sí, obviamente hay implicaciones legales, porque de hecho se hacen en fideicomiso y se emiten porque no hay la regulación hoy, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí lo regula la SEC, no podés sacar un token sin que esté permitido por la SEC. Pero sí, es posible. Es decir, si el Estado se compromete realmente a trabajarlo, hay muchas formas de hacerlo y muchas formas interesantes de atraer inversión a través de este esquema. Hay algo que es muy importante de esto. Esta nueva infraestructura financiera, es decir, esta parte cripto, nos abre un mercado nuevo. Imagínense que, como ya prácticamente estamos en default, los países nos empiezan a cerrar o nos empiezan a confiscar nuestras tenencias. Con esta infraestructura no nos la pueden confiscar. Entonces nos abrimos nuevos mercados sin posibilidad de que nos frenen. Y eso es súper importante en este momento. Para los años que vienen para adelante es algo que tiene que estar trabajándose y no puede ser que no se esté trabajando. Pero bueno, sí se pueden emitir cosas para la parte de inversiones, vaca muerta, etcétera, todas las inversiones que son estratégicas nacionales. Y para los municipios en particular hay proyectos muy interesantes que tienen que ver con emitir puntos, emitir estos tokens. Eh, hay distintas formas. Un ejemplo es lo que se hizo en Marcos Paz, que se emitió un token cuando uno paga a tiempo las tasas. Entonces, al buen pagador, en general, en todos los municipios se le da un descuento, o sea, es un 10% de descuento. En vez de hacer ese descuento y que pague 10% menos, lo que se hace es que pague, pero se lleva un 10% de tokens. Y esos tokens son aceptados en los distintos comercios locales. Con lo cual se genera un multiplicador que hace que la economía se mueva un poco más. Y como ese token después se da vuelta, porque el que le da valor es el municipio, con ese token uno puede pagar las tasas, el comercio después se da vuelta y puede pagar las tasas. Viene en experimentación, pero es algo muy interesante, y yo lo veo no solo desde ese punto, sino para muchos otros servicios del municipio, porque a los municipios les falta mucha visibilidad de lo que son sus servicios. Entonces, la gente no entiende que eso es un servicio y que eso vale plata. Y no es gratis, no hay nada gratis, todo tiene un costo. Y el tener un token para cada una de esas cosas lo visibiliza. Y no solo lo visibiliza, sino que permite que se mueva la economía. Y hecho bien, es decir, trabajado y respetado, se pueden hacer cosas muy interesantes en los municipios que pueden activarle y también hacer un trabajo mucho más importante que después es con comercio internacional, con la parte de inversiones y demás. Bien, gracias Alberto. Hay varias preguntas de los municipios. De última, en algún momento podemos hacer algo más específico. Bueno, vamos con las últimas preguntas. Me había quedado una atrasada que decía, ¿por qué, cómo y para qué tendríamos que invertir en Bitcoin? Pregunta Julián.
¿Por qué y cómo para qué? Yo creo que justamente es una pregunta que no se puede contestar, eso lo tiene que saber él, y tiene que estudiar sobre eso y ver un poco todo lo que puse acá, que eso le va a dar una idea. Después de lo que yo les hice de presentación, me parece que lo importante es que ustedes lean y entiendan mucho mejor por qué esta tecnología es tan interesante y por qué es un buen resguardo de valor. Bien, Alberto, vamos con la última y después le voy a pedir a Leticia, que es la que empuja todo este proyecto de Bases para el Cambio Neuquino, que haga el cierre. Santiago dice, ¿puede ser un peligro que este medio tan transaccionalizado se utilice por redes de crimen organizado? Toda tecnología siempre se ha usado para el crimen. Internet fue igual. O sea, cuando salió Internet, no que ahí se va a publicar cómo fabricar una bomba, no que ahí se va a ver pornografía infantil, no. Mira, todas las tecnologías, justamente quienes primero usan la tecnología son los monedas. Es tan sencillo como eso. Son los que más recursos tienen para aprovecharse de todas las nuevas tecnologías. Eso no quiere decir de que el Estado y la seguridad no pueda usar esta tecnología para hacer mucho más eficiente su trabajo. De hecho, esta tecnología, si se trabaja bien, es muy traceable, es decir, son registros en un libro público, todos tienen acceso. ¿Cuánto más fácil, si tenés las herramientas, que para poder usarlo? De hecho, te cuento un caso personal de una persona que conozco, un empresario Bitcoin en Brasil. Justamente le secuestraron a la esposa, le pidieron Monero, que es una cripto privada, es decir, que no es rastreable prácticamente, y de rescate, y la policía de Brasil, al tener todas las herramientas en la parte de cibercrimen, los agarró a los 2 días. Entonces, no tiene tanto que ver con la tecnología en sí, sino cómo las fuerzas de seguridad utilizan esa tecnología y están preparados para usar esa tecnología para poder hacerlo al servicio de las personas. Y, como te digo, si no, no estaríamos usando Internet hoy, porque Internet era malo. Entonces, ¿por qué vamos a usar Internet si lo pueden usar los criminales? Bien, Alberto, una chiquita, porque acá Alfredo me estaba levantando la mano y me parece que le vas a poder responder rápidamente. Dice si es posible emitir una moneda provincial con respaldo. Sí, sí, es posible. El problema es las leyes que hay hoy no están tan fáciles porque tenés una ley que no te permite emitir cuasimonedas y esto iría dentro de esa ley. Bien, bueno, Alberto, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes y le dejo la palabra a Leticia para que cierre la reunión. Muchísimas gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No los pude saludar al inicio de la conferencia, entré un cachito más tarde, pero no los quería interrumpir. Y Alberto, la verdad súper interesante, es un tema que ha surgido y por eso me interesaba que le respondas la pregunta a Alfredo, que en una de las charlas con los voluntarios que tuvimos el otro día nos hacía esa pregunta, como hablábamos con Juanma y los chicos previo a la conferencia, es un tema del que se está hablando mucho y poco entendemos, así que la verdad nos has desburrado un poco a todos con mucha claridad, así que te agradezco mucho y le agradezco ahí a Marcelo Cano que nos hizo el contacto y estaba pendiente de que todo esto salga bien, así que te agradezco mucho y seguramente te vamos a estar molestando para que sigamos hablando un poco más de todo esto. Muchísimas gracias, Leticia. Para mí un placer. Y la verdad que, bueno, lo dije al principio, es un tema muy difícil, es muy grande el tema, es decir, es muy profundo, por donde uno vaya tiene profundidad. Entonces, bueno, lo que se puede ver más que nada es un marco y después los casos de uso, cómo aprovechamos todo esto. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos y gracias a todos los que se sumaron. Juanma, gracias por darnos este respaldo, que llegué un cachito tarde, disculpen. Bueno, gracias a todos. Damos por finalizada la reunión. Seguramente la pusimos a grabar, así que si alguno se la perdió, si después la quieren compartir, seguro que va a quedar en algunas redes. Y les pedimos que estén atentos porque se vienen nuevas charlas de distintas temáticas, podemos repetir otras. Así que bueno, les pedimos que nos sigan en las redes, Bases para el Cambio Neuquino.
y les mandamos un abrazo grande a todos y que estén muy bien. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Hasta luego.